que vengo de Cruz y qué es lo que querés, por qué te querés presentar como candidato a concejal y no encontrar una forma de cambiar el municipio desde otro punto de vista, digamos, con una ONG o con otro trabajo, digamos. ¿Por qué ser candidato a concejal en Godoy Cruz? Hay una particularidad actual y hay una particularidad histórica. La histórica es que si vos estudiás y en esta casa de estudios, digamos, en la Facultad de Ciencias Políticas, en las otras carreras quizás han estudiado que desde que el hombre es hombre, la actividad que le brinda herramientas para transformar la realidad es la actividad política. Entonces, cualquiera que deja de ver o tiene la conciencia o el tiempo, las ganas y la vocación suficiente para dejar de mirar su propio ombligo y tratar de ver el conjunto, le interesa y ambiciona el poder y la modificación a través del poder del Estado. Y segundo, en la actualidad, la disputa por el poder, ya que si decimos que desde el poder se modifican las cosas, la disputa por el poder es a través de las elecciones y la Constitución establece que es a través de partidos políticos. Entonces, necesariamente uno tiene que hacerse un partido, juntar una ficha de afiliación, presentar su candidatura e ir y plantear. Nosotros, en el marco de la crisis mundial, donde entra en crisis el sistema rentístico financiero, que vino desplazando el sistema de producción de bienes y servicios, que generó desocupados y pobres, y ahora andan todos indignados esos desocupados y pobres en Estados Unidos y en Europa. En América del Sur, algunas otras medidas generaron un avance de la clase trabajadora y de la pequeña burguesía. Este avance implica un avance en términos económicos, pero un avance en términos culturales y un avance en términos de discusión política. Han sido puestas en tela de juicio todas aquellas instituciones, como los partidos políticos, que representaban este desplazamiento del sistema productivo por el sistema rentístico financiero. Entonces, son puestos en tela de juicio los partidos políticos y el sistema de representación, porque hacen cosas como las que hablábamos recién. Tratan de imponer desde la justicia, desde algunos jueces y desde algún sector del radicalismo, una aplicación contra Legem, porque Mendoza no adhirió a la ley de las PASO, para perjudicar, digamos, en la oscuridad y tras algunos velos, a algunos candidatos a que se presenten y a sacar unos votitos. Tienen miedo de la competencia por el poder. Como ven perdida la elección, ven que Cristina ha arrasado, tratan de mantener alguna rosquita. Bueno, nosotros pretendemos ser una expresión que venga a modificar eso. Y con respecto, digamos, en el bloque de recién estábamos hablando de los resultados electorales del último fin de semana. Y veíamos, entre otras cosas, que si bien entre el primero y el segundo siempre había mucha diferencia, siempre estaba polarizada entre dos partidos la elección. Entonces algunos partidos como Proyecto Sur, como el Partido Obrero, han quedado con menos del 2% de los votos. Esto, según tu análisis, también obedece a esta crisis de representación política. Y obviamente el pueblo argentino busca siempre una solución para sus problemas y va tachando. Y todos estos partidos de poca representación nunca expresaron una solución, no han ganado ni una unión vecinal. Entonces, el caso más concreto es el de las elecciones de las PASO, que Jorge Rial tuvo que salir a hacerle campaña al Frente de Izquierda pidiendo un milagro para Altamira, lo cual me parece espectacular que Altamira pueda plantear y salir a hacer campaña. Ahora bien, veamos cuál era su campaña. Un milagro para Altamira, y era Jorge Rial, la expresión venida menos de Mirta Legrand, digamos, Mirta Legrand en varón, bien frívolo y bien ignorante de la cosa pública de los argentinos y en la caja boba, digamos, en la televisión y a la hora de la digestión. Entonces, bien adormecidos todos los cerebros. Y ya que estamos hablando de campañas políticas, digamos, ¿qué opinión te merece el jingle nuevo de Roberto Iglesias? El cortá boleta, votalo Iglesias. Es lo que veníamos hablando recién. Es pegadizo, sobre todo. Y tienen esa particularidad, consideran la política un producto a vender, entonces depositan muchos billetes en alguna empresa de marketinero, de publicidad, que los venda como productos. ¿Se acuerdan? Votar la 503, la 503, la 503. Mucho contenido ideológico político no tenía, pero era como despeinada, era pegadizo.
Esto de cortar boleta tiene un poco más de contenido, digamos, Roberto Iglesias le saca vuelta a Julio Cobo, pero sigue siendo una política que confunde y lleva a la contradicción. Roberto Iglesias ya gobernó en Mendoza y fue el que acompañó desde la política provincial el plan de ajuste y de represión de la Rúa y Cavallo, que fue continuador del plan de Menem. Entonces, recortando salarios, endeudando más a la provincia con la refinanciación del bono Aconcagua, creando cuasimonedas como fue el Petrón, digamos, todas estas medidas, y él hace poco dice que él está convencido de las medidas que tuvo que tomar. Entonces todas estas medidas volverían al tapete de la discusión en Argentina, mientras que con Néstor y Cristina se ha avanzado en otro sentido, a través de la recuperación del trabajo, de la redistribución de la renta, de retomar todo esto a través de la discusión del conjunto, de la discusión política, y sin ninguna medida de ajuste. Mientras en el mundo se ajustaba por la crisis, Argentina salía subiendo salarios a sus jubilados, subiendo salarios a sus trabajadores en paritaria. Entonces, meter en una misma boleta a Roberto Iglesias y a Cristina Fernández de Kirchner es en sí contradictorio. Son intereses que se defienden diferentes. Y con respecto más particularmente al departamento de Godoy Cruz, ¿cuál crees vos que son las principales modificaciones que se podrían hacer desde, ya sea tu lugar como edil o el lugar del intendente, pero del departamento de Godoy Cruz? Primero, como edil, siempre es interesante tener una política activa desde los consejos deliberantes o desde los organismos de legislatura provincial o nacional. Entonces, uno como edil pretende que el municipio haga propia la política que lleva embanderada. Nosotros tenemos que ver principalmente que Godoy Cruz es el municipio más endeudado de la provincia de Mendoza, siendo que es uno de los que más genera riqueza, porque tiene el 36% de la producción industrial de Mendoza está en Godoy Cruz. En proporción habitante con proporción de deuda, es el más endeudado, tiene más de 32 millones de deuda. Nosotros tenemos que ver que ha sido producto primero del Pacto de Olivos, que desfederalizó la recaudación impositiva y le cortó la generación de recursos propios a los municipios de los estados provinciales. Alfonsín Menem y Constitución de 94, artículo 75, inciso 2, ley de coparticipación, y después ley de el Estado Nacional se apropiaba de los recursos y coparticipaba. Eso endeudó provincia y municipio. Y Alfredo Cornejo estuvo de acuerdo con eso y no ha planteado una política que desde el municipio se generen recursos propios. Entonces siempre se está dependiendo o del endeudamiento o de la canilla provincial o nacional. Si nosotros no planteamos retomar el sistema impositivo federal, donde la generación de recursos surja del propio municipio y se puedan reorientar a través del Consejo Deliberante del municipio, dentro del municipio, vamos a tener, digamos, Godoy Cruz y los demás departamentos siempre van a vivir dependiendo de que alguien abra la canilla. Y esto el intendente no lo ha hecho propio. Y por otro lado, los recursos que ha tenido, en vez de generar acciones productivas, nosotros podemos ver que más del 50% de los recursos han sido volcados en un radio de 2 kilómetros de la plaza de Godoy Cruz. O sea que hay una desintegración en Godoy Cruz, en los barrios del oeste se vive como en el siglo XIX y alrededor de la plaza de Godoy Cruz se vive como en el siglo XXI. Ni contarles cómo se vive en Palmares. No les puedo contar porque no he entrado. No se puede entrar. Bueno, si vos vas por el corredor y lo ves afuera, vas a ver más o menos a mano izquierda Palmares y a mano derecha la Estanzuela, el Papa. Son realidades distintas. Y no hay una política activa desde el municipio para integrar y que tienda a igualitarizarse la condición social de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Godoy Cruz. Entonces, digamos, para hacer una pequeña síntesis, ¿crees que actualmente el primer problema de fondo que se habría que discutir es cómo el Estado municipal recauda sus propios recursos, digamos? Ese es uno de los ejes de la campaña y cómo tiene que haber una política en consonancia desde el Estado municipal con el Estado provincial y con el Estado nacional. Entonces es falso lo que plantea, en ese marco, lo que plantea Roberto Iglesias de cortar boletas se torna falso. Torna acá. Si quieren votar a Roberto Iglesias como candidato a gobernador, bueno,
es coincidente con las políticas que llevaría a cabo Carrió o Alfonsín, no con las que llevaría a cabo Cristina. Entonces nosotros, si Godoy Cruz está en el núcleo de un corredor bioceánico, uniendo Brasil y Chile, pasando por Argentina, ¿cómo vamos a aislar al municipio de Godoy Cruz de la provincia de Argentina y de su destino, que es la integración sudamericana? Solo tenemos que pensar concretamente en eso. Bien. Había un artículo tuyo que salió en la revista Integración Nacional sobre, digamos, ahí estuviste escribiendo, sobre lo que ha implicado este auge de los hipermercados en el municipio de Godoy Cruz. Sí. ¿Cómo es ese planteo, más o menos, o qué es lo que se puede hacer para modificarlo? Nosotros tenemos que ver que en Godoy Cruz históricamente ha habido una gran proliferación de comerciantes. Entonces, el comercio, el pequeño y el mediano comercio genera mano de obra, genera mercado interno, refortalecimiento de la institución municipal y refortalecimiento de los lazos solidarios que existen en un pueblo. Por cada hipermercado que se abre, tanto sea en Godoy Cruz como en cualquier lado de la Argentina, y por cada puesto de trabajo que genera ese hipermercado, 7 puestos de trabajo se pierden en los pequeños y medianos comercios. Entonces, aniquilamos el primer argumento de que los hipermercados y los grandes supermercados vienen a traer mano de obra a la Argentina. Es falso. Vienen a expropiar riqueza y a fundir a nuestros pequeños y medianos comerciantes. Entonces nosotros, de plano, decimos que el partido Movimiento de Integración no somos el partido de los grandes supermercados y de los hipermercados, sino que pretendemos defender los intereses de los pequeños y medianos comerciantes. ¿Cómo sería esto? Nosotros podríamos establecer una legislación municipal que en un radio de 10 kilómetros no se puede establecer, en un radio de 10 kilómetros urbanos, no se puede establecer ningún gran hipermercado ni supermercado. Entonces, con esa política tan simple, defenderíamos a todos los pequeños y medianos comerciantes que están en los núcleos urbanos. Y defenderíamos, por ende, sus puestos de trabajo y defenderíamos, por ende, una política de redistribución de la riqueza. Y por otro lado, ya sabemos que Carrefour, que son los que están, pongamos como ejemplo los que están en Godoy Cruz, Carrefour, BEA, Jumbo, y ahora se va a inaugurar un Walmart, toda la riqueza que extraen a través de la venta de sus productos acá, la transfieren al exterior. Entonces no es riqueza que se reinvierte en Argentina y que vuelve a los propios ciudadanos de Godoy Cruz, sino que es riqueza que va a regar otras tierras. Bien. Bueno, muy interesante lo que estás diciendo, pero el tiempo es tirando y nos quedan más o menos 4 minutos. No sé si querías hacer algún planteo para cerrar, para... Acá, primero muchas gracias por haberme invitado a la radio, ojalá nos inviten de vuelta. Lo interesante es generar todo este tipo de debate público. Yo los invito, el viernes 30 nosotros vamos a hacer un acto de lanzamiento de campaña. Seguramente les voy a pasar, estamos terminando de definir el local, a dónde lo vamos a hacer, así que lo voy a pasar, así lo pueden pasar el miércoles de la semana que viene. Por favor, pueden pasar el chivo. Y nosotros tenemos que pretender que la política que se está aplicando de avance en la Argentina, hay que defender cada una de esas medidas. Y por otro lado tenemos que ir por lo que queda. Nosotros todavía tenemos que retomar donde habíamos dejado, en la pretensión de nacionalizar cada uno de los resortes básicos de la economía y en el reparto de la riqueza del 50% y del 50%. Bueno. Donde dejó Juan Nari.